hay hermanos que están conectados, que están pendientes, que están esperando ansiosos ya el inicio de la transmisión. Así es que pues un saludo para todos, hermanos, y también para aquellos amigos que también nos estén siguiendo en esta mañana. También a todos ustedes les enviamos un cordial saludo de parte de nosotros aquí en casa, la familia Castro Bretón, y también a nombre de la iglesia en Poniente 18, igual les mandamos un caluroso saludo a todos, un abrazo afectuoso en el Señor les enviamos. Y bueno, antes de dar inicio a nuestra lección y también a dar paso a nuestra lectura que normalmente tenemos también cada domingo, una lectura, un pasaje en la Escritura que nos anime, que nos aliente, solamente quiero recordarles, hermanos y amigos, que el próximo martes a las 7 de la noche tendremos la conclusión de la serie de estudios a cargo de nuestro hermano Abel Trujillo. Esta serie de estudios denominada La Pasión de Cristo, este próximo martes ya nuestro hermano estará concluyendo con esta serie, que esperamos igual nos pueda acompañar, igual pueda usted seguir la transmisión, pueda escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y también pues esperamos que en el Señor, a través de su Espíritu, esté siendo de provecho, esté siendo de bendición, esté siendo de ayuda para cada uno de ustedes, para cada uno de aquellos que han estado siguiendo la transmisión. Y bueno, si hay alguno que no la ha podido seguir en vivo, bueno, la ventaja que tenemos con esta plataforma es que bueno, ya están grabadas las predicaciones, los mensajes ahí en esta página de Facebook. Así es que le invitamos para que la siga. Si es posible en vivo sería mucho mejor, pero si no, ahí después la puede consultar, la puede ver. También avisarles para que se vaya preparando, pues nuestro hermano, como le decía, nuestro hermano Abel Trujillo terminará este próximo martes, pero si Dios lo permite, el siguiente martes estaremos iniciando otra serie, una serie más, que de acuerdo a los planes, al plan que teníamos considerado de estudios el día martes para nuestra iglesia, bueno, nos correspondería considerar el tema de Cristología. Y en este caso, este tema, esta serie, también de 4 estudios, va a estar a cargo de nuestro hermano Fabián Vázquez. Así es que también vaya preparándose, vaya considerando ese tiempo. No terminamos, no concluimos ahí, ¿verdad?, nuestros estudios. Vamos a continuar ahora con ese tema, con esa sesión. Así es que tómenlo en cuenta. También les quiero recordarles, creo que este aviso no lo he dado, no lo he comentado en domingos anteriores. También ahí en Facebook, en la página de la iglesia en Facebook, también si usted ha observado, si usted ahí ha explorado un poquito el material que ya se ha subido, bueno, todas las predicaciones que hemos estado compartiendo los días martes y el día domingo, ahí están en la página de Facebook. Y también aparte hay unas pequeñas películas, unas películas cortitas, pequeñas, en dibujos animados, en caricaturas para niños. También le invitamos, hermanos, amigos que nos acompañan, que ahí también eche un vistazo. Hay unas películas que se han estado también compartiendo en esta plataforma para que también los niños las puedan ver. Son también recomendables, son buenas. Creo que la más reciente, si no me equivoco, tiene que ver con Héroes de la Fe. Entonces es algo así como una pequeña historia biográfica de uno de los misioneros, hermanos misioneros, que le invitamos a que la pueda también ver ahí con sus pequeños, con sus niños también. Es material que también estamos considerando para ellos. Entonces ténganlo en cuenta. Y también un último aviso en este pequeño inicio de introducción, es que también a más tardar el día mañana, yo creo que hoy por la tarde, noche, hermanos, yo creo que ya les estaré compartiendo igual por WhatsApp, a través del grupo de WhatsApp, los siguientes versículos de apertura para nuestras reuniones de Mesa del Señor, las que estamos celebrando en casa ahora.
Bueno, si estamos siguiendo este rol de versículos de apertura, bueno, si se dio cuenta, el día de hoy concluimos con esta serie que habíamos considerado para el mes de abril y este primer domingo de mayo, porque de acuerdo a lo que teníamos considerado, probablemente en este mes ya podríamos reintegrarnos a nuestras reuniones. Pero bueno, como no va a ser así, entonces vamos a enviar el nuevo rol para las aperturas del mes de mayo y probablemente el primer domingo de junio, ahí previendo las fechas en este caso, que nos indiquen nuestras autoridades, si es que ya podemos reunirnos nuevamente para inicios de junio. Entonces ahí a través de WhatsApp les estaré compartiendo ya el nuevo rol. Bueno, hermanos, entonces estos son unos cuantos avisos pequeños que quería compartir con usted antes de invitarle a que busque en su Biblia. Vamos a buscar un pasaje, hermanos, que nos anime, que nos aliente, que nos recuerde esta esperanza gloriosa que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar a que busque, por favor, este pasaje que encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, ahí le invito a que tenga su Biblia ahí preparada, tenga su Biblia ahí a la mano, disponible para esta lectura y también para lo que vamos a estar considerando de lección de escuela dominical. Bueno, en Hebreos capítulo 10, quiero que me acompañe ahí en casa a considerar los versículos del 35 al 39. Mire lo que dice este pasaje. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí está la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que recuerde, hermano, tengamos paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y con este pasaje hay un himno de nuestros himnarios de fe, esperanza y amor, el número 238. Y este himno dice así, es un himno de una sola estrofa, un himno corto, y dice así este himno. Muy fiel promesa nos dio el Señor, quien por nosotros murió en la cruz. Pronto vendrá rodeado de luz, fiel la promesa que Cristo nos dio. Efectivamente, es fiel su promesa. Sí, Él vendrá, no tardará. Pronto vendrá, nos llevará. Cuando regrese del cielo, el Señor nos llevará al país del amor. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y tenemos, hermanos, la seguridad, la confianza de que esto así será. Cuando el Señor venga, un poquito, y Él vendrá nuevamente y nos llevará al país del amor. Así que, hermano, con estas palabras, espero que también se anime, se aliente en estos tiempos que seguimos experimentando, tal vez el confinamiento en casa, el abstenernos de ciertas actividades que normalmente hacíamos. Hermanos, nuevamente la invitación, que estas palabras, que las promesas de nuestro Dios, que las promesas de nuestro Señor Jesús nos animen, nos alienten, nos motiven, nos llenen de gozo, de alegría, de tranquilidad, de júbilo, de regocijo, aún en estas condiciones. Que no sea un momento en el cual estemos cayendo en angustia, en desesperación, en ansiedad. Que no caigamos en ese error, hermanos. No permitamos que el enemigo haga estragos en nuestra vida de esa manera. No permitamos que la ansiedad, que el estrés, que la tensión
pueda venir a nuestras vidas y sobre todo que afecten el ámbito familiar, hermanos. Ahora que estamos en casa, tal vez la mayoría de nosotros, si tenemos pues esa necesidad de estar en casa, bueno, hermanos, aprovechemos para fomentar más los vínculos de unión familiar y sobre todo de comunión con el Señor, juntos como familia. No permita, hermano, que en su vida en estos momentos el enemigo cause estragos. No lo permita, hermano. Confíe, acuda a las promesas del Señor, acuda a su palabra y como en esta mañana busque esos pasajes que le animen, que le alienten a tener paz y tranquilidad. Hemos estado enviado con esa temática durante las semanas previas, los devocionales, reflexiones, pensamientos, predicaciones, hermanos. Entonces, tenemos material suficiente y la palabra de Dios siempre va a ser suficiente para encontrar consuelo y ayuda en cualquier circunstancia. Así es que, hermano, ánimo, no se desanime, confíe y espere pacientemente y con gozo a nuestro Señor. Muy bien, entonces, después de esta lectura de introducción también, para recordar esta hermosa promesa que nos anime y que nos aliente en estos momentos, bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra lección de escuela dominical. Y como usted recordará, estamos considerando estudios en el libro de Deuteronomio. La semana pasada dimos inicio al segundo bloque, que tiene que ver con fundamentos para vivir. La primera unidad consideramos fundamentos de fe, y la temática de esas lecciones era considerar lo que Moisés precisamente estuvo procurando dejar bien firme, bien fundamentado y bien cimentado en los corazones del pueblo de Israel. Su fe en el Señor, en su palabra, en su persona y en sus promesas. Entonces, eso también para nosotros debe ser algo sumamente importante. Debemos también tener bien fundamentado nuestro corazón, bien firme, bien sólido, bien arraigado nuestros fundamentos de fe, que nos van a permitir vivir, como en estos tiempos, en tranquilidad, en confianza, en seguridad, con la garantía de en quién hemos creído y creer, confiar en que sus palabras y sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, eso es fundamental para nosotros como creyentes, tener esa base sólida de fe en lo que creemos y en quién creemos. Ahora, la segunda unidad tiene que ver con fundamentos para vivir y como les decía la semana pasada, ahora tienen que ver, las lecciones tienen que ver con aquellas indicaciones y recomendaciones que Dios a través de Moisés dio a su pueblo para su vida, para su diario vivir, las cosas que Dios quería que su pueblo hiciera para que fueran agradables a sus ojos. De igual manera nosotros, hoy en día, estas indicaciones también son efectivas para nosotros, porque Dios también espera de nosotros que nos conduzcamos y que nos comportemos de una manera en la que Él se pueda agradar de nosotros. Y de ahí por eso el tema, ¿verdad? Fundamentos para vivir, fundamentos para nuestra vida. En este caso, vamos a considerar la lección de hoy, se va a titular Lealtad a Dios. Ese es el título de nuestra lección de hoy, Lealtad a Dios. La semana pasada consideramos los 10 mandamientos, como los primeros, en este caso, las primeras indicaciones que Dios dio a su pueblo con esos fundamentos, ¿verdad? Con esos principios que eran importantes y que Dios esperaba que su pueblo cumpliera en su diario vivir, para que en la medida que el pueblo los cumpliera y los obedeciera, iban a ser agradables a los ojos de Dios, iban a estar haciendo lo que a Él le gusta o le gustaba y le agradaba en ese momento y que esperaba de su pueblo. Bueno, también ahora nosotros también tenemos que cumplir, obedecer y seguir los principios, los fundamentos, las leyes de nuestro Dios para ser agradables a sus ojos. Y bueno, ahora la lección nos va a hablar de lealtad. Y quiero, a manera introductoria también,
quiero hacerle algunas preguntas, 3 preguntas que tienen que ver con esta lección. Entonces, considérelas, téngalas ahí presente. También quiero invitar, hermano, que si también si usted, pues como es tradición en escuela dominical, y le hemos invitado, ¿verdad?, en otras ocasiones, a que si usted tiene su cuaderno, su libreta, pues sígalo haciendo, hermano, para que usted vaya tomando notas, vaya tomando apuntes, y como en esta ocasión que le voy a hacer unas preguntas, usted las anote para que también las vaya pensando y reflexionando más adelante. Bueno, estas preguntas son las siguientes. ¿Usted a quién ama? ¿Tiene usted a alguien en particular a quien ame? Tal vez en algún familiar, tal vez a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. ¿A quién ama usted? ¿A quién, si en este momento en persona ahí alguien le dijera, oye, ¿y tú a quién amas? ¿O quién es la persona a la cual amas por sobre todas las demás personas hablando? Vamos a quitarnos un momento el aspecto espiritual, porque seguramente pues la mayoría de ustedes o todos van a decir, bueno, pues ¿a quién amamos? Pues obviamente a Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quitar ese aspecto y hablando en el ambiente terrenal, ¿a qué persona considera usted que ama? Bueno, una vez que la tiene en mente, ¿cómo sabe usted que de verdad ama a esa persona? ¿Cómo está usted seguro de que en verdad ama a esa persona? Y tal vez aquí una analogía podría ser, por ejemplo, los vehículos, los autos, los automóviles, las motocicletas, tienen en sus tableros un indicador del nivel de combustible, ¿verdad? Para saber qué tan lleno o qué tan vacío está el tanque de combustible. Y ahí usted puede ver, ¿verdad? Si está lleno, a la mitad o casi vacío. Y esa es una referencia, una ayuda visual que nos indica en qué nivel está el tanque de combustible. Hermano, si usted y yo tuviéramos un indicador de amor por alguna persona, ¿cómo estaría ese indicador? Por esa persona en quien usted pensó, en quien vino a su mente en este momento, que la considera como la persona o las personas a quienes ama más. Bueno, ¿cómo está ese indicador de amor por ellos? ¿Cómo sabe usted que de verdad ama a esas personas o a esa persona? Bueno, y la tercera pregunta es, una vez que ya definió quién es esa persona a quien ama, y si usted está seguro de en verdad amar a esa persona, ahora, ¿cómo le demuestra usted a esa persona o a esas personas que en verdad los ama o lo ama? Bueno, son 3 preguntas, váyalas considerando porque esto tiene que ver con nuestra lección. Entonces, piensa en ellas. La última fue, ¿cómo le demuestra a esa persona o a esas personas que usted en verdad lo ama o los ama? Y hermanos, miren, el fundamento de la comunión entre el pueblo de Israel y Dios era precisamente el amor. El amor que Dios tenía por ellos y que a la vez exigía correspondencia en el cumplimiento de los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Sí? Espero me haya entendido esta expresión. El fundamento de la comunión entre el pueblo de Israel y Dios era el amor. El amor que Dios tenía por ellos, por su pueblo. Y este amor, esta comunión, este fundamento, a la vez exigía correspondencia, o sea, una respuesta de parte del pueblo. Dios demostró y manifestó amor por su pueblo y en correspondencia Él esperaba que ellos le obedecieran, cumpliendo sus preceptos y sus mandamientos divinos. Es esa correlación, ¿verdad?, que había en ese caso. Y creo que por ahí también podríamos ir pensando en el caso de la respuesta a las preguntas que le he planteado en este momento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted manifiesta su amor por alguien?
tal vez en un momento dado también espera recibir algo en correspondencia. Bueno, entonces en base a esto, el tema principal o la verdad central que vamos a tratar de resaltar en esta lección es el hecho de que Dios nos demanda lealtad. Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente. Esta es una verdad central, fundamental, que vamos a tratar de resaltar en esta lección. Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente. ¿Sí? Entonces vaya considerando ese aspecto. Y el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana es Deuteronomio, capítulo 6. El pasaje completo abarcaría desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Pero particularmente vamos a ir considerando a partir del versículo 4 hasta el 15. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 15, específicamente a partir del 4. Bueno, y vamos a encontrar 3 puntos, o vamos a tratar de desarrollar 3 puntos en esta lección. El primero de ellos es la necesidad. Bueno, en base a la verdad central de que Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente, entonces, para que nosotros podamos manifestar esa lealtad íntegra y permanente a nuestro Dios, vamos a identificar que hay una necesidad de amar a Dios y su palabra. Nosotros tenemos que entender que tenemos la necesidad de amar a Dios y su palabra para poder manifestar lealtad. También tenemos que identificar la necesidad de enseñar la palabra de Dios para poder manifestar lealtad íntegra y permanente. Y como tercer punto, vamos a identificar la necesidad de recordar lo que Dios ha hecho. Y en base a estos 3 puntos, podemos utilizarlos, que van a ser una fuente para poder nosotros manifestar lealtad íntegra y permanente. Entonces, ese es de manera general los puntos que estaremos considerando en nuestra lección. Ahora, hermano, ¿qué es lealtad? Quiero empezar con eso también. Quiero empezar preguntándole si usted entiende o conoce o podría definirme el concepto de lealtad. ¿Qué es lealtad? Bueno, obviamente no los puedo escuchar, ¿verdad? Pero espero que algunos de ustedes puedan estar considerando o expresando, pensando en este momento qué entiende usted por lealtad. Y mire, yo le voy a compartir lo que leí en un pequeño artículo sobre este concepto. Mire, se dice que el término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona. Y esto llamó mucho mi atención porque abarca muchos aspectos. Dice que expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, hacia un compromiso, hacia una comunidad, hacia una organización o hacia principios morales, entre otras cosas. Entonces, la lealtad, el término de lealtad, expresa ese sentimiento de respeto y fidelidad. Respeto y fidelidad que puede ser manifestado hacia una persona, hacia un compromiso, hacia una comunidad, como nosotros, como una iglesia, hacia una organización, hacia un principio moral o a otros aspectos diferentes. Bueno, mire, le comparto qué más dice este artículo. Dice que la lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertes relaciones sociales y o amistades en donde se creen un vínculo de confianza muy sólido y automáticamente se genera respeto en los individuos. Bueno, entonces vea cómo la lealtad es un aspecto que abarca otras características que son muy apreciadas dentro de las relaciones sociales.
como dice, como la honradez, como la rectitud, la nobleza, la honestidad. Y esto, al poder manifestar esto como lealtad, como el concepto de lealtad, va a permitir que se desarrollen fuertes relaciones sociales o de amistad, en donde se van a crear vínculos de confianza muy sólidos y que generan respeto entre los individuos. Y mire, ¿qué es lo opuesto de lealtad? Se nos dice que lo opuesto de lealtad es traición. Lo opuesto de lealtad es traición. Y dice que es la falta que se comete o que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. Es algo totalmente desagradable, ¿verdad? La traición. Y esto es lo opuesto a ser leales. Entonces vaya recordando, ¿verdad? El concepto, la verdad central que trataremos de resaltar en esta lección, que es que Dios nos demanda, Dios nos pide, Dios nos exige lealtad íntegra y permanente. Y vea, en base a este pequeño artículo que estaba compartiendo con ustedes, lo que significa la lealtad. Mire, finalmente concluyo este aspecto de la lección. Dice que la lealtad es un valor que consiste en el respeto, la obediencia, el cuidado y defensa de lo que se cree y en quienes se cree. Puede ser a una causa, a un proyecto o a una persona. Por su parte, la fidelidad es el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas a pesar del cambio de ideas, convicciones o contextos. Como tal, la fidelidad es la capacidad de no engañar y no traicionar a las demás personas de su entorno, por lo que no incumple su palabra dada. Entonces, en conclusión, podríamos decir, o en resumen, que la lealtad, como tal, es un valor, es una característica que se refleja a través de nuestra conducta y nuestra actitud hacia alguna persona, o algunas personas, o alguna comunidad, o alguna organización, o alguna idea en particular. Y se traduce o se puede manifestar a través de fidelidad, ¿sí? De no traicionar, de ser leal, de ser honestos con esa persona o personas o con esa organización o comunidad. Entonces, así es que, hermanos, pues usted y yo, por ejemplo, como miembros de la iglesia en Poniente 18, pues esperamos ser siempre fieles, ¿verdad? Siempre leales a nuestra iglesia, que podamos mantenernos leales a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, pero sobre todo a los principios divinos de la palabra de Dios, y leales, ser leales sobre todo a Él, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y manifestarlo a través de nuestra fidelidad, nuestro cumplimiento a los principios y valores que Dios ha dictaminado para nosotros, y no caer en la traición que se podría manifestar en la infidelidad, ¿verdad?, a los principios divinos, y también a la traición o la infidelidad hacia nuestra congregación, hacia nuestra comunidad, tal vez yendo en busca de otras ideas, de otras ideologías, de otros grupos, de otras organizaciones, de otras comunidades, en fin. Eso es más o menos como un ejemplo de lo que podríamos definir sobre lealtad. Bueno, espero no haber sido muy extenso en este aspecto, pero sí me interesaba que lo entendiera, este concepto de la lealtad. Ahora, vamos a ver entonces el primer punto, el primer aspecto, que dice necesidad de amar a Dios y a su palabra. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, y si usted tiene ahí su Biblia, por favor le invito a que ahí en casa acompañe en esta primer lectura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos
del 1 al 6, en primer lugar. Dice así la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y bueno, hermanos, aquí entonces, en primer lugar, podemos observar la necesidad de amar a Dios y a su palabra. Los primeros 3 versículos de esta lectura que hicimos en Deuteronomio capítulo 6, recordemos el contexto, ¿verdad? El antecedente histórico es vemos a Moisés hablando, recordándoles todas las leyes de Dios en los momentos previos a entrar a la tierra prometida. A esa tierra, como dice ahí en la lectura que hicimos, esa tierra en el versículo 3 que fluye leche y miel. Bueno, les anticipa, ¿verdad? Estos son los mandamientos para que los obedezcas, que temas a Jehová tu Dios, o sea, para que lo honres, para que lo reverencies, para que lo hagas caso a sus mandamientos, guardándolos, obedeciéndolos, y para que de esta manera los días de tu vida sean prolongados, como dice el versículo 2. Versículo 3, cuida de ponerlos por obra, cuida de obedecerlos. ¿Para qué? Para que en la medida que tú los obedezcas, te vaya bien en esta tierra a la cual vas a entrar, esta tierra donde fluye leche y miel, y te multipliques tal como Dios lo prometió a tus padres. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Y ahora viene esta indicación en el versículo 4. A partir del versículo 4 dice Moisés, Dios a través de Moisés: oye Israel, nuevamente, pueblo de Israel, pon atención, escucha con atención esto que Jehová tu Dios, nuestro Dios, te dice. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y miren, hermanos, algunos comentaristas mencionan sobre este versículo 4 que en los originales, ¿verdad? En las versiones originales, en el hebreo de esta porción de la Escritura, la manera en que está escrito hace referencia a 2 nombres de la deidad, en este caso a 2 nombres de Dios. Uno de ellos es a Jehová, que el significado en este caso tiene que ver con la unidad, y el otro tiene que ver, o el nombre del siguiente es Elohim, que tiene que ver con 3 personas. Y el significado, en este caso lo utiliza en este versículo para demostrar, para representar que Dios, a pesar de ser en 3 personas, Dios trino, es uno solo. Y no estaba refiriéndose tanto al aspecto de considerar a Dios como el concepto del monoteísmo. No estaba tratando de decir al pueblo de Israel, Dios a través de Moisés, que aunque es verdad que Dios es el único Dios, no estaba tratando de hacer ese énfasis, sino tratando de decir, miren, los pueblos paganos de las naciones a donde ustedes van a entrar tienen muchos dioses. Están acostumbrados a tener dioses para todo, así como nuestros antepasados aquí en México, ¿verdad? Que tenían su dios del sol, de la luna, de la lluvia, en fin, del fuego. Así también los pueblos paganos ahí, en esa tierra prometida, también estaban acostumbrados a tener dioses diversos.
y tenían la creencia de que la deidad podía dividirse, de tal manera que entonces una parte de ese ser supremo y divino podría considerarse para este Dios y otra parte para este otro. Entonces ellos tenían ese concepto, y entonces por eso es que algunos comentaristas argumentan este uso de esta expresión: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para advertir al pueblo de Israel de que Dios es el único Dios verdadero, que no comparte su deidad, que no comparte su divinidad con otros dioses, que Él es el único soberano, que Él es el único que debe ser adorado, Él es el único Dios absoluto, infinito e indivisible. Ese es el Dios de Israel. Entonces, esa era la afirmación que estaba tratando de recalcar, en este caso Moisés, hacia el pueblo de Israel. Pero, hermanos, también viéndolo desde el otro punto de vista, que tal vez, como algunos comentaristas argumentan, que no era el principal propósito, pero tal vez nosotros hoy, al leer este versículo 4, podemos utilizarlo de esa manera, para así fortalecer, para resaltar el aspecto de que hay un solo Dios. Un solo Dios, el único y verdadero Dios Jehová. Uno es. ¿Sí? Nosotros ahora, como creyentes cristianos, conocemos el aspecto y el concepto de la Trinidad, Dios en tres personas. Pero nosotros también ahora entendemos que Dios es uno solo y no hay más dioses, solamente Jehová Dios. Y por eso, recuerda usted en los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál era el principal énfasis en los primeros 3 mandamientos que dio Dios a su pueblo? Bueno, no tengas dioses ajenos, porque solamente soy yo. No te hagas imágenes, porque a mí no me has visto para hacer una imagen de mí. Así es que no tomes imagen ninguna para hacerte un dios o una imagen, una escultura a la cual te inclines para adorar. Esos eran los dos primeros mandamientos. Enfatizaban ese hecho de concentrar su atención, de poner todo su corazón y toda su mente en el único y verdadero Dios, Jehová, uno es. Entonces también, hermanos, usted y yo hoy en día entendemos, conocemos y estamos seguros de que solamente hay un solo Dios, que no comparte su gloria, que no se divide en otros dioses, que no da su autoridad de poder a nadie más que solamente a Él. Y entonces en ese contexto, el siguiente versículo les dice: amarás, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, después de haber tratado de dejar claro en el corazón y en la mente de los israelitas que no hay más Dios que Jehová, Él es el único y verdadero, entonces Moisés les dice ahora: bueno, a ese único y verdadero Dios, a ese debes amar. A ese debes amar, pero vea, ¿de qué manera lo tienen que amar? De todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y hermanos, la semana pasada precisamente hablábamos de los mandamientos, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo hizo de estas palabras, de esta afirmación, de esta declaración que encontramos aquí en el versículo 5, el Señor Jesucristo utilizó estas palabras para hacer el primer mandamiento de todos. Si usted ahí tiene su Biblia, usted puede ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice en el versículo 37. Versículo 36 le preguntan al Señor Jesucristo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si recuerda, la semana pasada veíamos en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tenían que ver con Dios. La relación entre el hombre y Dios. Y ahí estaban, ¿verdad? Esos 4 primeros mandamientos que ya le mencioné algunos: no tendrás dioses ajenos, no harás para ti esculturas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Esos 4 primeros mandamientos tenían que ver con Dios, la relación con Dios. Y entonces el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice ahora: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en ese único o primer mandamiento que el Señor Jesús da aquí, podemos decir que resume esos 4 primeros mandamientos del Decálogo. De los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, ahí los resume en este mandamiento que el Señor Jesús da. Y luego dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces los otros 6 mandamientos de los 10 del Decálogo del Antiguo Testamento se resumen en este segundo mandamiento, que es semejante al primero que dijo el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si recuerda, los otros 6 mandamientos del Decálogo, que eran: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás, en general, tenían que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Y ahí está. En esos 2 mandamientos el Señor Jesús dice, resume la ley y los profetas. Y entonces, regresando a Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, les dice Dios a través de Moisés: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, hermanos, la importancia de que un Dios indivisible, un Dios único y sublime, que requiere de una devoción de igual manera indivisible, que abarque todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. De esa manera debe ser nuestro amor por el Señor. De esta manera Dios pedía a su pueblo que le amaran con todo su ser, con todo el corazón, que tal vez en algunas otras ocasiones hemos aprendido que el corazón precisamente es el centro de nuestras emociones, y que también en la Escritura encontramos que a veces en el corazón precisamente pensamientos del hombre. Entonces el corazón es una parte fundamental, importante del ser, de ese ser que Dios creó. Y por eso el Señor dice: quiero que de todo tu corazón me ames. Pero no solamente con todo tu corazón, dice, sino también con tu alma, con aquello que tiene que ver con tu conciencia, con tu esencia, con tu personalidad. Eso, de esa manera también quiero que en su totalidad, con toda tu alma, me ames. Que toda tu conciencia, tus pensamientos estén centrados en mí, en amarme a mí, en obedecerme a mí. Y con todas tus fuerzas, que aquí pues no hay mucho que tratar de explicar, ¿verdad? Pues todas nuestras fuerzas tienen que ver con toda nuestra energía física, con todo lo que podemos dar con nuestra vida a través de nuestros hechos y nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. De esa manera, Dios debe ser amado con todo nuestro ser. De otra manera, como dice la Escritura también, no podemos esperar recibir las bendiciones prometidas. Entonces, de esa manera quería Dios que su pueblo le amara. Hermano, hermana, también hoy Dios de esa manera espera que nosotros
le amemos. ¿Recuerdas una de las preguntas que te hice al principio? ¿En quién piensas cuando te preguntan a quién amas? Bueno, ¿estás seguro de que en verdad lo amas? ¿Cómo se lo demuestras? ¿Cómo lo amas? ¿De esta manera? Bueno, podría ser un buen ejemplo en este caso. Y entonces, hermanos, el Señor espera que con todo nuestro ser le amemos. Y luego dice en el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, esto que le acababa de decir Moisés al pueblo, los 10 mandamientos, y esta instrucción de amar a Jehová Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuevamente, hermanos, el corazón, parte fundamental, parte esencial del ser, de nosotros, de la creación de Dios, el corazón. Y dice, estarán estas palabras en tu corazón. Mire, qué curioso, ¿verdad? Que no haya dicho que estén en tu mente, o sea, que no las olvides. No, el Señor dice que estén en tu corazón, ahí, en donde están tus sentimientos, en donde está el centro de tu sentir, que te va a mover en un momento dado también a pensar en ello, a pensar en Él, en este caso. Entonces piensa en eso, que esté en tu corazón. Dice una expresión que Dios quería que en este caso sus palabras estuvieran como una flecha afilada en el corazón del hombre, en este caso. Y miren, en una traducción, en una versión diferente, hermanos, quiero compartirles cómo dice este versículo 6. Este versículo 6 nos habla precisamente de el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Dice de esta manera el versículo 6. Me llamó mucho la atención. Le voy a leer 5 y 6. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y recuerde el tema de nuestra lección, ¿verdad? La lealtad. Y para ser leales a Dios debemos amarlo. Debemos entender que hay una necesidad de amar a Dios como demostración de nuestra lealtad. Y dice entonces, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Me llamó mucho la atención cómo lo expresa en esta traducción, en esta versión. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y precisamente, ¿verdad? La lealtad, en la definición que también le mencionaba al principio, nos hablaba de eso, de establecer vínculos, de establecer compromisos, de establecer esa comunión estrecha, íntima y cercana con una persona, con algunas personas o con una comunidad, con una organización. Hermanos, debemos comprometernos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos comprometernos a cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Y uno de ellos es precisamente amarlo. Y el amarlo se debe traducir en acciones. En otras ocasiones, hermanos, igual he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en algunas lecciones, en algunos temas, el aspecto del amor, de cómo se manifiesta el amor. Y hemos dicho, ¿verdad? Si no me equivoco, eso lo consideramos en alguna ocasión en el tema de el esposo y la esposa, el matrimonio. Que el amor precisamente se debe manifestar con acciones, con hechos, no solamente con palabras y con emociones, tiene que ser con hechos. Y esto es lo que Dios estaba tratando de decir a través de Moisés a su pueblo. Y es lo que Dios nos dice ahora a nosotros a través de su palabra. Quiero que me amen, quiero que me sean leales, quiero que con todo su ser se comprometan a serme fieles. Este es el primer principio que entonces estamos
considerando en esta mañana, hermanos. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Pensemos en eso, tengamos en cuenta que para ser leales a nuestro Dios, para poderle dar la lealtad íntegra y permanente que Dios demanda de nosotros, necesitamos amarlo. Necesitamos amar al único y verdadero Dios, que no comparte su gloria con nadie, que no permite que nos desviemos, que nuestra atención se desvíe por alguien más, que quiere toda nuestra atención y nuestra devoción. Debemos entonces amarlo con todo nuestro ser, de esa manera, de esa intensidad. Así, hermano. Y entonces concluye este punto. Y le decía, ¿recuerda entonces las preguntas que le hice al principio? ¿Recuerda esas preguntas que le decía sobre si ama usted a alguien? Bueno, ahora se las planteo de otra manera. ¿Ama usted a Dios? Ahora la pregunta es, ¿ama usted a Dios? Hace rato le pregunté, ¿ama usted a alguien? ¿O a quién ama usted? Y tal vez estoy seguro, ¿verdad? Que ahí vinieron a su mente de inmediato, pues a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, en fin, respuestas como esas, ¿verdad? Seguramente vinieron a nuestra mente, muy válidas, porque a eso me refería, ¿verdad? En el aspecto terrenal, ¿verdad? ¿A quién amamos? Bueno, ahora la pregunta es de manera diferente. ¿Ama usted a Dios? Si usted dice que sí, ¿cómo sabe que verdaderamente lo ama? ¿Cómo sabe usted que verdaderamente lo ama? ¿Recuerda que le decía yo el ejemplo de ese indicador de nivel de combustible de los vehículos? Hermano, ¿se imagina que usted y yo tuviéramos un indicador de nivel de amor por Dios? ¿Qué estaría marcando, hermano? ¿Cómo estaría marcando nuestro indicador de amor por Dios? ¿Estaría lleno, completito, rebosante de amor? ¿Estaría tal vez ahí a la mitad, todavía entre sí y no? ¿O tal vez ya estaría en reserva, dando los últimos, tal vez unas miserias de amor apenas para movernos? ¿Cómo está en este caso nuestro nivel de intensidad de amor por Dios? ¿Cómo sabemos que verdaderamente lo amamos? Ahora, en base a eso, que usted reflexione y que usted considere delante de Dios. Ahora, si usted dice, pues yo lo amo mucho, mi tanque de amor por el Señor está lleno, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se lo demuestra? ¿Cómo le está usted demostrando a Dios que lo ama? El Señor dice, con todo tu ser, corazón, alma, fuerzas. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento agrega, y con toda tu mente. De esa manera el Señor espera que le amamos. Hermano, cuando uno ama a alguien con todo su corazón, ¿qué cosas podemos hacer con más facilidad por esa persona? Cuando usted y yo amamos a alguien con todo nuestro corazón, ¿qué cosas haremos con más facilidad por esa persona? Mire, yo pensaba, tal vez, si usted, al igual que yo, a lo mejor, hermano, usted dijo, pues yo amo mucho a mi esposa, ¿qué hace usted para demostrárselo? ¿Qué hace usted con mayor facilidad para demostrarle que la ama? Tal vez le ayuda con los quehaceres, tal vez es usted comprensivo y la escucha, tal vez usted le ayuda en algún momento dado cuando ella está triste, la escucha, le da una palabra de aliento. ¿Cómo se lo demuestra? O usted, tal vez como hijo, jóvenes, niños, como niños, si ustedes dijeron, pues yo quiero mucho, yo amo a mi papá o a mi mamá, ¿cómo se lo demuestras? ¿Eres obediente con él? ¿Haces lo que te pide? ¿Le echas ganas a la escuela para de esa manera demostrarle a tu papá, a tu mamá que lo amas? ¿Que aprecias el esfuerzo que ellos hacen por
apoyarte con tus estudios? ¿Cómo se lo demuestras? ¿Qué haces para demostrárselo? Y así, ¿verdad? Así ejemplos como eso. ¿Cómo podemos, en este caso, demostrar a Dios que le amamos? Hermanos, cuando amamos de corazón a alguien, seguramente vamos a poder hacer cosas con mayor facilidad por esa persona. ¿Qué cosas vas a hacer por Dios para demostrarle que le amas? O por el otro lado, ¿qué cosas no harás? ¿Qué cosas ya no harás para demostrarle a Dios que lo amas? ¿Qué cosas ya no haces para demostrarle a tu esposa, a tu esposo, que la amas? ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas ya no haces tú como hijo, como hija, para demostrarle a tu padre o a tu madre o a tu ambos que los amas? ¿Cómo lo haces? Bueno, si amamos a alguien de todo corazón, habrá cosas que no se nos va a hacer difíciles hacer. Y habrá cosas que fácilmente podemos dejar de hacer para demostrarle a esa persona que le amamos. Así con Dios, hermano. Para ser leales a Dios, debemos amarlo con todo nuestro ser, a Él y a su palabra. Consideremos este primer aspecto, hermanos. Vamos al segundo. Regresemos entonces a Deuteronomio capítulo 6 y mire, ahora vamos a ver los versículos 7 al 9. Por favor, ahí lea en su Biblia junto conmigo. Versículos 7 al 9. Dice, y las repetirás a tus hijos. Acuérdese lo que dijo previamente en el versículo 6, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en esta pequeña porción, hermanos, vamos a considerar el segundo aspecto de nuestra lección, la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Si nosotros queremos demostrarle nuestra lealtad íntegra y permanente a Dios, debemos identificar que necesitamos o hay una necesidad de enseñar la palabra de Dios. Y mire, ahí en el versículo 7, la primera expresión que encontramos ahí, ¿verdad? Dice, las repetirás a tus hijos. Hablando de las palabras, ¿verdad? Las palabras que Moisés daba al pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y dicen algunos comentaristas que el significado literal de esta expresión era que las imprimirás sobre ellos. Las imprimirás sobre ellos. Y hermanos, bueno, tal vez hoy en día el concepto de impresión o de imprimir, pues nos viene a la mente una impresora, ¿verdad? En donde ahí sacamos nuestras hojas y nuestros escritos y lo imprimimos, ¿verdad? Pero hermano, piensen en el concepto de, por ejemplo, cuando los ganaderos imprimían en sus reses, en sus animales, el sello de propiedad. Lo hacían con un metal ardiente, ¿verdad? Al rojo vivo. Y lo imprimían en la piel del animal. Y ahí quedaba la cicatriz, la marca, para demostrar que ese animal le pertenecía a alguien en particular. Bueno, el hecho de repetir estas palabras, con esto Dios estaba pidiendo que quedaran impresas en el corazón de su pueblo. Y aquí particularmente dice, de tus hijos. Repítelas constantemente a tus hijos. Está continuamente repitiendo estas palabras que yo te mando hoy a tus hijos, para que queden impresas en sus corazones, para que estén ahí presentes siempre en sus corazones, para que no se borren, así como esa marca en los animales, en las reses, que no se podía quitar. Bueno, así, igual,
que estas palabras queden ahí grabadas en el corazón de tus hijos. Y miren, hermanos, de algo que leía y me gustó mucho, es que alguien que dice que precisamente en esta expresión, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice que en esta expresión, en este versículo, encontramos, o en esto tenemos, la base para la educación religiosa de nuestros hijos. La base, el fundamento para la educación religiosa de nuestros hijos. El estar constantemente repitiéndolas a ellos, estar constantemente en contacto con ellos, ellos con nosotros y con la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que dice que la repetirán y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hermano, hermana, hoy en día, amigos también, hoy en día precisamente que estamos en la necesidad de permanecer en casa, nuestros hijos, los que tienen hijos todavía en edad de ir a la escuela, la primaria, la secundaria, en fin, a la prepa, pues ahora tuvieron que suspender sus clases, ¿verdad? Ahora tienen que estar en casa y han tenido que estar en casa ya desde hace un mes, un poco más de un mes, por esta situación que ya todos conocemos. Han estado en casa. Hermano, ¿has estado repitiendo las palabras de Dios a tus hijos? Ahí está la indicación, dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en tu casa. Y dice, y aparte dice, andando por el camino. Tal vez hoy no tengamos mucha oportunidad de salir, ¿verdad? De andar en el camino. Pero si lo hacemos, también es una buena oportunidad. Pero el estar en casa también nos implica que al acostarse y cuando se levanten, lo cual implica o significa que puede ser o debe ser en todo momento. En todo momento en donde haya oportunidad, hermano, tienes que estar repitiendo a tus hijos la palabra de nuestro Dios. Es algo importante, dice que es la base, el fundamento para la educación religiosa de nuestros hijos. Y por algo Dios enfatiza esto que es tan importante, hermanos. Por eso Dios resalta mucho esto que es tan importante, de que los padres enseñen su palabra a sus hijos. Dios resalta la importancia de que como padres enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, la Biblia, la Escritura. Hermanos, no dejemos esta responsabilidad, porque esto es una responsabilidad que Dios encomendó a su pueblo para con sus hijos, y ahora también nosotros, hermanos, tenemos que adoptar esa responsabilidad. Miren, no podemos delegar esa responsabilidad a la iglesia o a las escuelas cristianas, que tal vez algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de enviar a nuestros hijos a escuelas cristianas. Bueno, no debemos dejar esa responsabilidad para esos momentos. O como ahora, que no hay escuelas, que no hay oportunidad, no hay clases. Entonces, ¿qué? ¿Quién le va a enseñar de la Escritura a nuestros hijos? ¿Con quién van a leer la Biblia? ¿Con quién van a hacer un devocional? ¿Con quién van a sentarse a leer un pasaje de la Escritura? ¿Hasta que regresemos a clases? ¿Hasta que regresemos a escuela dominical en nuestras reuniones cotidianas? No podemos permitir eso, no podemos dejar eso, hermanos. Y ahora que tenemos la oportunidad, la responsabilidad de enseñarla a nuestros hijos en nuestras casas, está más latente que nunca. Está más vigente y es más necesaria que nunca, hermanos. No hagamos como mucha gente ha hecho a lo largo del tiempo, por ejemplo con las escuelas seculares, que dicen, pues yo por eso envío a mis hijos a la escuela, ¿verdad? Para que ahí los eduquen. Hermanos, eso es un error. Nuestros hijos van a la escuela no para ser educados, aunque hay escuelas, ¿verdad?, que se preocupan por enseñar principios y valores a los niños, a sus alumnos.
pero principalmente la responsabilidad en las escuelas es de instruirlos, de capacitarlos, de enseñarlos en algunas cosas que van a ser útiles para su desempeño en la vida cotidiana. Pero la educación, los principios morales, éticos y sobre todo cristianos para nosotros como hijos de Dios, hermanos, vienen de casa de nosotros como padres. Por eso es que muchas veces en las escuelas los maestros y las maestras se dan cuenta cuando en los hogares de los alumnos hay problemas, cuando hay deficiencia de educación, de ponerles atención, de escucharlos. Los maestros se dan fácilmente cuenta de eso, porque hay niños desobedientes, porque hay niños groseros, porque hay niños agresivos, porque hay niños ausentes, distraídos, es más, a veces hasta con problemas físicos o de salud, que en casa ni siquiera se han dado cuenta de ello. Hermanos, ahora como creyentes, como cristianos, también, mire, hace tiempo mi esposa tuvo oportunidad de ser maestra de escuela dominical de párvulos, y a veces nos platicaba ella de las cosas que ella observaba a veces en los niños, precisamente en nuestros hijos, ¿verdad? Veía ese tipo de comportamientos que evidenciaban precisamente la falta de educación cristiana en casa, que evidenciaban la falta, la carencia que tenían esos niños de que sus padres se sentaran con ellos un momento para leer la Escritura, para orar con ellos, para ver tal vez una película cristiana. Había esa necesidad también, y ahí los niños fácilmente lo evidenciaban. Y los niños en esa edad, hermanos, ustedes tal vez pueden ser testigos de ello, cuando son pequeñitos, cuando son párvulos, los niños dicen las cosas tal cual. Y a veces mi esposa platicaba, fíjate que los niños, he escuchado de niños que dicen esto, ¿verdad? Que mi papá dice esto, mi papá dice estas cosas, dice groserías, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hermanos, así hoy en día, ¿verdad? ¿Qué sorpresa nos podemos estar llevando con nuestros niños? ¿Qué dirán nuestros niños, nuestros pequeños, de lo que pasa, de lo que ven en casa? Eso es importante, hermanos. Por eso la importancia de esto que Dios resalta en su palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Constante, todo tiempo, en todo momento, hermano, hoy que tienes a tus hijos en casa, hoy que tienes tal vez a tus nietos en casa, tienes que hacer esta labor. Tienes que hacer, si en verdad te interesa, si en verdad te preocupa que tus hijos crezcan amando a Dios, tienes que hacer esta labor. Tienes que hacer esta labor, hermano. Y ahora, ¿qué beneficio te imaginas, hermano, que va a haber en que tu hijo y tu hija crezcan amando a Dios? Crezcan amando a Dios y a su palabra. ¿Crees que va a haber algún beneficio para ellos? Claro, definitivamente que sí. Miren, leía precisamente que uno de los beneficios que podemos encontrar en esto es que cuando nuestros hijos crezcan, precisamente van a vivir con principios morales, con principios basados en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios. Y por lógica tendrán que ser personas diferentes, personas muy, muy diferentes a las que encontramos a nuestro alrededor. Por ejemplo, también algo que no les mencioné hace un momento, hermanos, y que en este momento me acordé, con respecto a la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Bueno, miren, dice que la clave, o una de las claves para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios
consiste en hacer de Dios parte de sus experiencias diarias. Debemos enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en aquellos que están relacionados con la iglesia. Es lo que les decía, ¿verdad, hermanos? No solamente debemos dejar que nuestros niños aprendan de Dios cuando van a la iglesia, a escuela dominical, o si es que van a una escuela cristiana, a lo que escuchen y les enseñen ahí. Nosotros en casa tenemos que hacer que nuestros hijos aprendan a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en lo que está relacionado con la iglesia ni con las escuelas cristianas, en todos los aspectos de la vida. La instrucción religiosa debe estar orientada, y esto es importante también, hermanos, debe estar orientada o enfocada en enseñar a vivir y no solo a informar. Hermanos, tenemos que enseñar a que nuestros niños también vivan la palabra de Dios, no solamente que se la aprendan de memoria, no solamente que se conozcan los libros de la Biblia, sino que sepan identificar y vivir también la Biblia en su vida cotidiana. Entonces, hermanos, esto es muy importante lo que les decía. Y bueno, miren, ahí en los versículos 8 y 9, para enfatizar esta importancia o lo importante de repetir las palabras a los hijos, les decía también Moisés al pueblo de Israel, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? O sea, también era importante, ¿verdad? Y miren, en aquel tiempo no tenían la ventaja que nosotros hoy tenemos, hermanos. Nosotros hoy podemos fácilmente tener una Biblia y tener copias, varias, ¿verdad? Podemos tener varias Biblias en nuestra casa. Tal vez ahora hasta con la tecnología también tenemos la facilidad de tener una Biblia en nuestro teléfono. Bueno, pero en aquellos tiempos no tenían esa facilidad, no tenían la oportunidad de tener copias de la Escritura. Entonces, por eso la recomendación que Dios a través de Moisés les hacía a su pueblo es que, bueno, esos mandamientos, esos principios que yo te he dado, escríbelos ahí en las paredes de tu casa, en las puertas de tu casa. La referencia dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Algunos escriben que en aquellos tiempos también hacían pequeños pedazos de pergaminos en donde escribían pequeñas porciones de estos mandamientos de Dios y los llevaban en sus vestimentas, en sus ropas. Algunos se las ataban o se las prendían en sus mangas de sus túnicas. En fin, la cuestión era tenerlas presentes, no olvidarlas, tenerlas ahí disponibles y a la mano. Entonces, esto es importante, hermanos. Hoy en día nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia a nuestro alcance, de tenerla en nuestras manos, de tenerla en nuestra casa, de tenerla en nuestro teléfono. Hermano, entonces aprovechémosla para hacer uso de ella, hermanos. Y concluye este punto con esta pequeña reflexión, hermanos. Dice, ¿de qué manera estamos cumpliendo este mandamiento en nuestros hogares? Este mandamiento del versículo 7, repetirlas, de grabarlas en nuestro corazón. ¿De qué manera estamos cumpliendo este mandamiento en nuestros hogares? Tú como padre, como madre, como responsable que tienes tal vez a tus nietos, a tus sobrinos, ¿cómo estás cumpliendo este mandamiento en tu hogar? Y aquí está la pregunta que hace un momento le decía, hermano. ¿De qué manera cree usted que los hijos o nuestros hijos se benefician si son enseñados desde pequeños a amar a Dios con todo su corazón? ¿Cree usted que va a haber un beneficio? Bueno, ¿qué diferencia hay entre enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo el corazón y el enseñarles solamente los ritos y credos como en otras religiones? ¿Qué diferencia hay entre ellos?
entre enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo el corazón o solamente enseñarle los ritos y credos como en otras religiones. ¿Cuál es la diferencia en ello? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Y algo que le decía que estaba buscando es que se nos dice que el principio, este principio fundamental, en el punto anterior que veíamos, en el versículo 5, de amar a Jehová nuestro Dios de todo corazón y de toda alma y con todas nuestras fuerzas, había una pregunta que se me pasó comentarles, pero la pregunta iba en ese sentido, hermanos. ¿Qué pasaría en nuestro mundo? ¿Qué pasaría en nuestro mundo si toda la gente amara a Dios? ¿Qué pasaría en nuestro mundo si toda la gente amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? ¿Habría algo diferente en nuestro mundo el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente las cosas en nuestro mundo serían totalmente diferentes a como las encontramos actualmente. Pero bueno, es algo también para reflexionar. Finalmente, hermanos, vamos al último punto, que nos dice que para ser leales, para poder manifestar lealtad a nuestro Dios íntegra y permanente, necesitamos o debemos encontrar que hay la necesidad de recordar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en este caso por nosotros. Y mire, versículos del 10 al 15. Del 10 al 15. Dice así la Escritura: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Mire, en la versión que acabo de leer, que es creo que la más popular que la mayoría de nosotros tenemos, la Reina Valera 1960, esta porción empieza con un encabezado que se llama Exhortaciones a la obediencia. Déjeme compartirle cómo dice esta porción en otra traducción, en otra versión. Mire, esta porción a partir del versículo 10, en otra versión dice la fidelidad a Dios. ¿Se acuerda que el tema de nuestra lección es lealtad? Lealtad a Dios y a su palabra, y que la lealtad